El Napoli no pasó del empate a 0 contra el Parma en el Tardini y el Inter no fue de ganar en casa al Lazio 2-2, por lo que el Scudetto queda abierto y se decidirá el próximo viernes. Aunque realmente el titular es que el VAR decide este Scudetto, ha sido una locura, hay mucho de lo que hablar, lo vamos a comentar aquí, pero vamos a quedarnos con eso, con que el VAR fue determinante esta jornada, primero porque validó un gol de Pedro para el Lazio que supuso el empate a 1, luego también avisó al árbitro para que revisase una mano de Bisek que Pedro transformaría en el 2-2, con eso el Inter no pudo pasar del empate en casa contra el conjunto Laziale, y en el campo del Parma el Napoli podía haber ganado el partido con este penalti que estáis viendo que le hacen a Neres, que es bastante claro, solo que el VAR avisa al árbitro, que creo que sí que había pitado el penalti, pero le avisa porque hay una falta previa de Simeone. Si el Napoli hubiese ganado ese partido frente al Parma con ese penalti, le hubiese valido con el empate ante el Cagliari en la última jornada, un Cagliari que ya está salvado. Como no se pitó ese penalti, ahora mismo hay un punto de diferencia entre Inter y Napoli, que jugarán el viernes. El Inter lo hará contra el Como en el campo del equipo de Cesc Fábregas y, como decíamos, el Napoli lo hará contra el Cagliari. Un punto de diferencia. En caso de que pierda el Napoli y empate el Inter, que haya empate a puntos, habrá un esparello, habrá un desempate que se jugará el lunes. Por lo tanto está todo súper abierto. A priori el conjunto del sur de Italia es el favorito porque con ganarle vale, empatarle valdría siempre y cuando no gane el Inter, pero bueno, quería abrir con este titular. El VAR es el que va a decidir el Scudetto, ya que ni Napoli ni Inter dieron ese golpe que necesitaban. El Inter lo tuvo, pero no pudo ser. Y no pudo ser por la imagen de la jornada, y es este fallo clamoroso de Marko Arnautovic, que salió desde el banquillo, que ponía de vez en cuando caras cuando se produjo el cambio entre Taremi y Correa. Al final Inzaghi decidió apostar por Taremi de titular y el primer cambio, el cambio de delantero fue Taremi para que entrase el argentino y que no entrase el austriaco, que sí que ingresaría al campo al final del partido y que tuvo dos ocasiones clarísimas para hacer que el Inter dependiese de sí mismo en esa última jornada. Primero, este balón que le cae en área pequeña y no sé qué hace, la verdad. O sea, yo creo que se resbala, se trastabilla y no consigue marcar. Y luego la última jugada, no sé si es Carlos Augusto el que remata, y con el portero del Lazio ya vencido, Arnautovic empuja la pelota prácticamente la línea. Pero había fuera de juego, claro. Si Marko Arnautovic no llega a tocar esa pelota, posiblemente el Inter hubiese ganado en un partido de locos. Un Inter que estuvo bien en la primera parte, que en la segunda se cayó, encontró gol de Bisek cerquita del descanso. En la segunda parte se cae, entra Pedro, revoluciona al Lazio, empata el Lazio cuando peor estaba el Inter, que parecía que estaba cao y que el Lazio iba a remontar. Se vuelve a encontrar un gol, otra vez a balón parado con Dumfries, que metió un golazo, muy bien, aunque luego en el partido estuvo bastante desaparecido. Y cuando el Inter parecía que iba a ganar, que iba a depender de sí mismo, Jan Bisek saca la mano a pasear, Pedro marca el penalti y los últimos minutos son una locura. Lo que comentamos, a la vez pudiendo haber ese penalti a favor del Napoli. Un Napoli que no lo hemos comentado, pero que jugó bastante mal. Creo que para ganar es verdad que Zambo Anguissa dio al palo y hizo un jugador. McTominay tuvo esa falta que para Suzuki. Pero el Napoli yo creo que le faltó mordiente. Politano estuvo muy bien, pero tanto a Napoli como a Inter les faltó mordiente, y yo creo que por eso ninguno de los dos fue capaz de despegarse en esta penúltima jornada, que desde luego deja todo abierto. Venga, otra de las imágenes de la jornada podría ser esta despedida del Olímpico a Ranieri, pero lo he englobado dentro del suspenso. El suspenso no es para la Roma. La Roma, vamos a hablar primero de la Roma y luego hablamos del Milan, que es el suspenso que realizo. La Roma estaba en la jornada 16, duodécima, a 18 puntos del cuarto puesto, que lo ocupaba la Fiorentina. Fijáis la remontada que ha pegado a Ranieri, que ha perdido un partido de... No sé cuál es el dato. Llevaba sin perder desde el 15 de diciembre, perdió el otro día contra el Atalanta y hoy vuelve a la victoria contra un Milan que se queda sin competición europea por primera vez desde 2019. Y en aquel 2019 fue por un tema de fair play. No tiene que ver con algo que tenga que ver con lo futbolístico, con lo que pasa dentro del campo. Y esta vez sí, el Milan está fuera y la Roma podría ir a Champions. Estoy viendo cómo está la clasificación. Nos queda una última jornada de locos, porque la Roma, la Lazio y la Juve se van a jugar cosas, también los equipos del descenso, pero vamos a hablar de ese partido. El Milan, que yo creo que cambia totalmente a partir de la expulsión de Santi Giménez, que se autoexpulsa, le mete un codazo a un futbolista de la Roma en el minuto 20 y roja directa, y se va a la calle el mexicano. Y es verdad que Joao Félix empata el partido, pero luego Paredes marca un golazo y al final la Roma se consigue hacer en casa con la victoria. Y una victoria que, como digo, le catapultaba hasta la cuarta posición durante un breve periodo de tiempo, pero luego la Juve terminó ganando su partido y por tanto es la Juve quien ahora mismo ocupa el cuarto puesto. La Roma muy bien y el Milan fatal, suspenso por primera vez, como decimos, fuera de competición europea. No hay ninguna posibilidad ni de que clasifique a Conference. Lo tuvo si hubiese ganado a la Bologna en la Copa Italia, hubiese clasificado a Europa League. Tampoco lo hizo porque el conjunto de Vincenzo italiano se hizo con la Copa 51 años después y el Milan está fuera de Europa. Vamos con la Decla, me quedo con una de Tudor, que básicamente lo que dice pues es lo que viene a pasar, ¿no? Que ya solo queda el último paso para que la Juventus consiga entrar en Champions. Recordemos que el año pasado quedó tercera, le costó
sobre todo en esta temporada, lo que es la Champions. Perdió contra el PSV en 16avos porque no logró colarse entre los 8 primeros. La Juventus, que está en un proceso de cambio, que va a haber un nuevo ciclo, un nuevo proyecto el año que viene, porque Tudor no va a seguir, porque lo de Thiago Motta ha salido realmente mal, pero que por lo menos parece que va a asegurar puestos europeos. Veremos si es en Conference, veremos si es en Europa League o si es en Champions. A priori es el que mejor lo tiene porque depende de sí mismo, porque ahora mismo está cuarto, pero claro, tiene que viajar a Venecia a jugar en el Pierluigi Penso con un Venecia que se está jugando la vida. La Roma, en cambio, juega contra el Torino, que no se juega nada, que esta jornada ya perdió contra el Lecce, dejando unas sensaciones de que el equipo ya está un poco de vacaciones. Y luego el último que podría meterse en esta pelea por la cuarta plaza es la Lazio. La Lazio que, como decimos, hizo un partido contra el Inter y que se medirá en casa contra el Lecce. Eso quiere decir que la Lazio juega en casa, pero contra un equipo que se está jugando la vida. Como es el Lecce. Luego la Roma juega en Turín contra el Torino, que no se juega nada, y la Juve juega contra el Venecia, que se está jugando la vida. Sobre el calendario, el que más fácil lo tiene es la Roma, porque el Torino no se juega nada, pero la Lazio juega en casa, y por otro lado el Venecia es de los peores equipos. Yo creo que el Venecia es peor que el Lecce, es peor que el Torino. Está todo muy abierto, vamos a ver qué pasa con Europa, pero lo que dice Tudor es lo que pasa. Si la Juventus gana, es el último paso, jugar a Champions la próxima temporada. Por cierto, en el partido de esta jornada, que se me olvidó comentarlo, 2-0, con un doblete de asistencia de Yildiz, que estuvo muy bien, y la Juventus, como digo, mantiene la cuarta plaza, y de momento, a priori, es la que más fácil lo tiene. Venga, vamos al dato, el dato que se dio en el intrascendente Genoa 2, Atalanta 3, porque ninguno se jugaba nada, pero Retegui marcó gol, y eso hace que sume 25 y supera al Pippo Inzaghi como máximo goleador en una sola temporada del Atalanta. Es decir, ningún futbolista del Atalanta en toda su historia había metido 25 goles como ha hecho esta temporada Retegui. Un Retegui que es Pichichi del calcio con 25 tantos, lo venimos diciendo, son 7 más que el segundo, que es Moise Kean, que tiene 18. Y a la sorpresa, sin ninguna duda, aparte del Parma 0, Napoli 0, ese 3-0 que le mete el Cagliari al Venezia y que lo termina de hundir. El Venezia que mira que venía de ganar a la Fiori, que parecía que se iba a salvar porque ya dependía de sí mismo, tal. Al Cagliari le metió un baño de realidad con golito de Jerry Mina, y quedaos porque al final vamos a analizar el tercer gol del Cagliari, que de verdad parece de Brasil de los 70, es una locura. El caso es que esto es la sorpresa. El Venezia no compitió, Radu incluso hizo un paradón que luego también hablaremos de él, y el Venezia se juega la vida, o sea, tiene que ganar en casa a la Juventus, y que luego el Lecce, que como hemos comentado juega contra la Lazio, no gane, y el Empoli, que a priori es el que más fácil lo tiene, no gane al Hellas Verona en casa. Es decir, para que os aclaréis, los que se están jugando la salvación, ya lo veis en la clasificación, son el Parma, que juega contra el Atalanta, pero el Parma a priori pues le va a valer con un empate, yo creo. Luego el Empoli juega a casa contra el Hellas Verona, que no se juega nada, debería ganar el Empoli. El Venezia juega contra la Juve, que se juega la Champions, o sea, difícil para el Venezia y más como está jugando. Y luego Lazio-Lecce, que la Lazio se va a jugar, la Lazio se puede jugar todo, o sea, se puede quedar incluso fuera de Europa League, porque si gana la Fiorentina, o sea, perdón, de Conference League, porque si gana la Fiorentina le adelantaría, porque el golaveraje lo tiene ganado. No lo sé, la verdad es que está súper entretenido. Yo pensaba que el Parma con el 0-0 se salvaba, pero finalmente no. Va a llegar a la última jornada jugándose cosas contra un Atalanta que no se juega nada, pero lo que es la sorpresa es que Cagliari ya está salvado. O sea, el equipo de Davide Nicola, como decimos, está salvado, y lo único que va a ser trascendente para esta última jornada es que va a decidir el Scudetto. Juega contra el Napoli, si el Napoli gana, pues el Napoli es campeón. Si el Cagliari consigue hacer que empate o pierda, va a depender de lo que haga el Inter en Como. En el calcio, como decimos, está todo súper bonito. La lucha por arriba, la lucha por Europa, la lucha por no descender. Lo vamos a contar todo aquí, así que suscríbete, que hay mucha gente que no está suscrita. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Venga, vamos con el golazo, madre mía. El del Cagliari yo creo que es el mejor gol, pero luego lo vamos a ver en la delicia. Pero este de Ramadani había que hablar de él, y que le va a servir al Lecce, vamos, un paso gigante para la salvación. Creo que es Kristovic quien se la da atrás, y fijaos, desde 3 cuartos, cómo la pega Ramadani. O sea, es que es un golazo. Y va a la escuadra, o sea, va directamente a la escuadra. Os voy a poner las dos fotos para que veáis, os tenéis que fijar bien dónde se cuela el balón. Imposible para Milinkovic-Savic. Y el Lecce, que como decimos, ese 1-0 le saca fuera del descenso. Tiene un partido muy difícil contra el Lecce en la última jornada, pero bueno, dentro de lo que cabe, si Venezia y Empoli no ganan, él será equipo de Serie A. La asistencia es esta de Capriari para Birindelli, que me parece muy buena asistencia porque es justo desde el campo, la mete con la fuerza justa. Parece un pase fácil, pero hay que meterla con la fuerza justa para que se quede mano a mano Birindelli. Hiciese el 1-0 del Monza, luego remontaría el Empoli 1-3, aunque como el Lecce ganó, no le sirvió para salir del descenso. Y el Empoli, que se va a jugar la vida la última jornada contra el Hellas Verona en casa. Que vaya pase de Capriari a Birindelli, aunque esto sea el Monza, da igual. El Empoli remontó y al final lo que vale es el resultado, más que la asistencia. Tampoco valió de mucho este paradón, pero hay que meterlo. Este paradón de Radu, madre mía, qué paradón. El cabezazo es de Piccoli, y el paradón de Radu, cómo vuela para salvar a mano cambiada el 2-0 del Cagliari, es una barbaridad. Luego lo acabaría marcando el Cagliari, incluso el tercero, pero bueno, Radu por lo menos hace la parada de la jornada. Y la delicia, madre mía, esto tenía que haber sido el gol de la jornada. El Cagliari de Davide Nicola, de repente era la Brasil del 70, ganando 2-0, entra Gaetano al campo y empezó a jugar, deja este pase, bueno, primero tiene una porra, luego deja este pase de tacón, al final la pelota acaba en Macombo, que también da de tacón para que De Jong meta un golazo. O sea, es que aparte de esos toques de
que si taconcito, que si porra, que si hacemos un rondo aquí como si estuviésemos en el entrenamiento, el tiro de Deiola, que es casi a la escuadra, es una barbaridad. O sea, para mí, claramente la delicia, el golazo del 3-0 del Cagliari, que se salva con este golazo. Qué forma de salvarse además en casa, no. Barbaridad para el equipo isleño. Venga, vamos con los ases, los mejores jugadores de la jornada, ya con esto acabamos. En la portería podía haber entrado Meret, el portero del Napoli, porque hizo 2 paradones muy buenos, pero me voy a quedar con Suzuki, el del Parma, que también sacó una mano a McTominay impresionante e hizo que el Parma empatase a 0 al Napoli, sumase un punto que no le hace que la salvación sea matemática, pero sí que le acerca bastante. En defensa me quedo con el golito de Yerry Mina, el colombiano, que habló de la data contra el Venezia, luego ya eso fue una sangría, pero bueno, además hizo un muy buen partido en defensa, el Cagliari no encajó y todo fue gracias en parte a Yerry Mina. En el centro del campo nos vamos a haber quedado con Yildiz de la Juventus con esas 2 asistencias, pero me quedo con Pedro porque su entrada cambia totalmente el partido, le ha hecho que estaba empezando a atacar al Inter, termina ya de creérselo y consigue empatar el partido, luego además marca el penalti decisivo, aunque casi se lo para John Sommer, por eso Pedro tenía que entrar sí o sí en los ases. Y cerramos con Andrea Pinamonti, que no valió de nada su doblete contra el Atalanta de Retegui, ese 2-3 que se vivió el sábado, creo que fue, o el viernes, no recuerdo, pero no valió para nada ese partido, pero bueno, como Pinamonti hizo doblete, pues al final fue el mejor ariete de esta jornada número 37 en el calcio. ¿Qué pasará? ¿Quién creéis que va a ganar? Esa es la pregunta del día. Napoli o Inter, ¿quién creéis que descenderá? ¿Quién creéis que irá a Europa? Yo personalmente creo que va a ser el Inter quien gane, o sea, confío en que, yo soy del Inter, al final confío en que el Napoli se deje puntos contra el Cagliari y el Inter consiga la victoria. Luego personalmente yo creo que la Juventus va a ganar en el Pierluigi Penso y va a conseguir la 4ª plaza, la Roma también ganará pero no le servirá y la Lazio yo creo que empatará, fíjate, yo creo que empatará contra el Lecce y eso hará que la Lazio sí que juegue Conference. En la Fiore también ganará igual, pero no le dará para clasificarse. Y en el descenso creo que el Parma se salvará, creo que el Empoli ganará y por lo tanto, como considero que el Lecce no vencerá y sí que lo hará el Empoli en casa, creo que el equipo de la Toscana se salvará. Esas son mis predicciones, ponme las en los comentarios, lo analizaremos la próxima semana. Suscríbete, deja tu like y nos vemos, como digo, el próximo lunes. ¡Chao! A no ser que hayas para ello, claro, que entonces nos veremos el martes.